Con todos los asistentes. Muchas gracias por su asistencia y muchas gracias por esa introducción, doctora. Adicionalmente, le agradezco de antemano a mi tutor, el doctor Juan Sáenz, que es anestesiólogo de la Clínica Sebastián de Belalcázar, quien me colaboró demasiado con la configuración de esta presentación. Ok, entonces yo voy a hablar acerca de los relajantes neuromusculares y sobre la adecuada monitorización de la relajación neuromuscular. La idea de esta charla es que nos llevemos esos conceptos prácticos que podemos aplicar en nuestra práctica diaria. Todo esto con el objetivo de mejorar la seguridad de nuestros pacientes. El contenido va a abarcar una introducción, un repaso sobre la fisiología de la placa neuromuscular. Vamos a hablar de características de los relajantes neuromusculares con los cuales contamos actualmente, sobre cómo hacer una adecuada monitorización de esa relajación neuromuscular y cuándo utilizar agentes reversores. Adicionalmente, vamos a mencionar las recomendaciones que están basadas en la evidencia, en la más actual, sobre los protocolos y guías que instituciones nos recomiendan. Entonces, lo primero es mencionar un poco la historia. Todo empezó aproximadamente en el siglo XVI con nuestros indígenas amazónicos que utilizaban la planta curare como un veneno que le aplicaban a sus flechas y a sus puntas de lanza, con la cual cazaban las presas y los diferentes animales. Ellos se dieron cuenta que una vez el veneno ingresaba en el torrente sanguíneo, el animal quedaba paralizado, pero adicionalmente notaron que su corazón seguía latiendo y que durante un tiempo corto podían seguir respirando. Ya posteriormente, la relajación se volvía generalizada y terminaban muriendo por parálisis completa de los músculos respiratorios. Este fue el inicio. Más adelante, en 1940, se utilizó el curare en la primera cirugía, que fue una colecistectomía, en la cual fue exitosa. Posteriormente, en 1951, vino la aparición de la succinilcolina, y ya en 1965 aparecieron los medicamentos no despolarizantes, que son los relajantes actuales con mayor uso clínico. Todo este desarrollo ha venido consigo trayendo más alternativas farmacológicas con diferentes duraciones, diferentes perfiles con los que podemos utilizar. Entonces, el bloqueo con la relajación neuromuscular actualmente es una herramienta importante en nuestra práctica diaria. Entre las ventajas que nos traen es permitirnos optimizar condiciones quirúrgicas, facilitar en algunos casos la intubación endotraqueal por medio de la relajación de los músculos respiratorios, mejorar la ventilación mecánica, prevenir movimientos reflejos o indeseados durante las cirugías. Es importante en algunas cirugías donde requerimos que los músculos, por ejemplo, abdominales, estén relajados, como en las cirugías de abdomen mayor, entre otras condiciones particulares. Pero lo importante es reconocer que debemos comprender cómo funcionan fisiológicamente, cómo actúan, cuáles son sus efectos secundarios, cuál es su duración, para de esta manera poder monitorizarlos de manera adecuada y utilizarlos en el contexto ideal. Lo primero es recordar cómo funciona la contracción muscular, que es lo que posteriormente vamos a antagonizar. Entonces todo empieza en la corteza motora primaria. Nosotros tenemos contracciones que son involuntarias o voluntarias, y esa información se va a transmitir a través de una primera neurona motora. Entonces, a través del tracto córtico-espinal va a descender esa primera neurona motora llevando la información, que finalmente va a terminar llegando al asta anterior de la médula espinal. En esa asta anterior hace sinapsis con una segunda neurona motora. Esa segunda neurona motora arranca desde el asta anterior y empieza a viajar su axón hasta entrar en contacto con las diferentes fibras musculares. Como podemos ver en la parte más distal, se empieza a ramificar ese axón, empieza a perder la mielina, y cada una de esas ramificaciones empieza a hacer contacto con las diferentes fibras musculares. Si uno hace zoom a ese contacto, pues encontramos la placa neuromuscular. Ahí vemos como el nervio terminal ya perdió la mielina
y tiene alrededor células de Schwann que la protegen. Adicionalmente, aquí se puede ver, qué pena, se puede ver la acetilcolina que usualmente se encuentra en vesículas. Y del otro lado, pues estaría la fibra muscular, que tiene unas hendiduras. En el fondo de esas hendiduras se encuentran canales de sodio y en la cima de cada una de esas hendiduras se encuentran los receptores nicotínicos, que es donde va a hacer acción esa acetilcolina, que es el principal neurotransmisor de la contracción. Para entenderlo de manera más gráfica, traje una ayuda audiovisual y vamos a ponerlo a correr entonces. Entonces aquí llega el potencial de acción. Ese potencial de acción genera una activación de los canales de calcio. El calcio ingresa por ese canal y favorece la unión o la fusión de las vesículas cargadas de acetilcolina a la membrana de la neurona. Posteriormente, a través de exocitosis, se va a liberar esa acetilcolina y la acetilcolina ya puede atravesar el espacio sináptico y entrar en contacto con el receptor nicotínico. Hay dos sitios de acción, dos sitios de unión, perdón. Al unirse ese receptor nicotínico, este tiene un cambio conformacional que permite la entrada de sodio. Al entrar el sodio, se despolariza la membrana y crea un nuevo potencial de acción. Ese potencial de acción permite que por mecanismos secundarios se active ese complejo de adenosina, miosina, tropomiosina y se dé la contracción. Una vez termina la contracción, van a aparecer las colinesterasas, que son las enzimas que metabolizan la acetilcolina y van a activarlas, hidrolizarlas, quedando como resultado moléculas de colina y ácido acético. Esa colina nuevamente es recapturada por esa neurona distal y se vuelve a guardar dentro de las vesículas. Es importante conocer que esos receptores nicotínicos que se encuentran en la membrana muscular pueden existir en diferentes tipos. Entonces, el primero y el más común son los receptores postsinápticos maduros. Estos receptores nicotínicos están configurados por varias subunidades, son dos alfa, una beta, una delta y una épsilon. Tienen dos sitios de unión a la acetilcolina que al unirse la cambian la conformación, se convierte en un canal iónico y permite esa entrada de sodio y la despolarización. Estos son los que predominan y están muy localizados en lo que es la placa neuromuscular. Pero existen otros segundos receptores nicotínicos que se llaman inmaduras, extrasinápticos o fetales. Estos se van a expresar en la membrana del músculo, ya no solamente localizados en la placa neuromuscular, sino que se van a expresar en toda la membrana. Y ellos se pueden expresar de dos formas, de manera fisiológica, como pasa en los recién nacidos y en los lactantes, o patológica, por ejemplo, en los pacientes quemados o con denervación de los músculos, ya sea por trauma retromedular, por inmovilizaciones de extremidades, por lesiones de nervios periféricos. Entonces, lo que pasa con estos receptores es que ellos, en vez de tener una subunidad epsilon, como lo tienen los maduros, ellos cambian esa epsilon por una gamma, por una subunidad gamma. Y esa subunidad gamma los vuelve más sensibles a la succinilcolina. Entonces, cuando utilizamos succinilcolina, que es un relajante muscular, esa succinilcolina va a entrar en contacto con estos receptores que son bastante sensibles y van a permitir la entrada de sodio, la despolarización de la membrana del músculo, pero adicionalmente van a permitir una salida marcada de potasio, debido a que hay una cantidad mayor de receptores, ya no solamente ubicados en la placa muscular. Y esa salida de potasio masivo puede llevar a hipercalemias que pueden generar arritmias e incluso paros y ser letales. En cambio, estos receptores, cuando se expresan de manera fisiológica en los recién nacidos, ellos tienen de manera normal su unidad gamma, pero son receptores que se vuelven más sensibles a, lo, a los relajantes no despolarizantes. Es por eso que en ese caso, cuando utilicemos relajantes no despolarizantes, tenemos que ajustar muy bien la dosis para que no tengamos un bloqueo prolongado.
Por último, tenemos los receptores presinápticos. Entonces, yo les hablé de los anteriores que están como tal en la membrana del músculo. Los presinápticos se van a encontrar en la neurona. Y estos tienen una función muy importante y es que van a favorecer un feedback positivo de liberación de acetilcolina. Entonces, cuando nosotros contraemos el músculo, se libera acetilcolina. Y esta acetilcolina que se libera y está disponible en la hendidura sináptica va a activar esos canales, esos receptores presinápticos y cuando necesitamos que la contracción sea sostenida o cuando hacemos estímulos continuos de contracción, nosotros requerimos que con cada contracción se libere más acetilcolina para favorecer esa fuerza muscular. Entonces, estos receptores se activan y permiten esa liberación desde la neurona. Los relajantes musculares pueden bloquearlos y al bloquearlos nosotros podemos ver que ya esa función de mantener la rigidez y la fuerza muscular se va a perder. Y si hacemos estímulos continuos de contracción muscular, podemos notar un fenómeno que se denomina fade o desvanecimiento y lo que vamos a notar es una disminución progresiva de esa contracción muscular. Entonces, la primera es fuerte, la segunda más débil, la tercera progresivamente más débil y así sucesivamente. Ya para hablar sobre los relajantes neuromusculares como tal, pues existen dos tipos. Uno son los despolarizantes y el otro son los no despolarizantes. Cada uno de estos va a tener unas características particulares y su elección va a depender del paciente, del contexto en el que lo necesitemos, de la duración de la relajación neuromuscular que necesitemos. Entonces vamos a hablar sobre cada uno. Sobre los bloqueadores despolarizantes, el principal y que actualmente tiene uso clínico es la succinilcolina. Esta molécula está conformada por dos acetilcolinas que están unidas por un enlace succinato. Y tiene una ventaja importante que tiene un inicio rápido de acción, que va de los 30 a los 60 segundos. Adicionalmente, tiene una duración corta, alrededor de 7 a 12 minutos, y esto es debido a que tiene un metabolismo por pseudocolinesterasas plasmáticas. Estas rápidamente metabolizan y generan una inhibición de la acción de la acetilcolina. Sobre el mecanismo de acción, este mecanismo es bastante llamativo debido a que cuando lo utilizamos en dosis única, como comúnmente se utiliza, se va a presentar una fase 1, mientras que cuando utilizamos dosis repetidas o infusiones, que realmente eso ya no se utiliza en la práctica, esa fase 1 puede progresar a una fase 2. Se presenta un segundo mecanismo de acción. Entonces vamos a empezar con la fase 1. En cuanto a la fase 1, tenemos que la succinilcolina, que es esta gotica azul, va a entrar en contacto con el receptor nicotínico de la membrana muscular y lo va a activar. Esto va a generar una apertura de los canales de sodio, esos canales de sodio se abren, permiten la entrada de sodio, la membrana del músculo se despolariza y hasta este punto el mecanismo de acción es claramente igual al de la acetilcolina. Entonces uno diría, bueno, yo necesito es que se relaje el músculo, no que se contraiga. Y resulta que el mecanismo de acción de la succinilcolina tiene una característica muy llamativa y es que tiene un efecto bifásico. Inicialmente, uno puede ver que el paciente presenta unas contracciones transitorias, que fenotípicamente las vemos como las fasciculaciones, pero posteriormente, al seguir la succinilcolina unida al receptor, debido a que la colinesterasa no puede metabolizarla porque tiene una configuración diferente a la acetilcolina, pues esto va a terminar haciendo que la membrana continúe despolarizada por mucho más tiempo y los canales de sodio se van a inactivar, sobre todo los canales dependientes de tiempo. Entonces, al inactivarse los canales de sodio, deja de entrar sodio y ya no se puede volver a despolarizar la membrana, por lo cual empieza un estado de relajación o parálisis. Al utilizarse, ya al utilizarse pues en infusiones continuas o en dosis repetidas, esa succinilcolina va a estar mucho más disponible y por lo tanto va a permanecer unida al receptor nicotínico. Al permanecer unida a ese receptor, lo va a desensibilizar y al desensibilizarse no se activa el canal de sodio y se cierra por completo.
Entonces, el sodio que había ingresado inicialmente empieza a salir, vuelve a entrar el potasio, esto favorecido a través de las bombas sodio-potasio TPasa y a través de gradientes de concentración, y la membrana nuevamente se repolariza. Esos son los dos mecanismos de acción que tiene este fármaco. Para hablar ahora sobre las consideraciones especiales que tiene la succinilcolina, entonces hay que mencionar que, por ejemplo, en pacientes que tienen miastenia gravis, que son pacientes donde autoanticuerpos empiezan a atacar a los receptores nicotínicos y los vuelven poco funcionales, pues esto genera que estos pacientes tengan una resistencia al fármaco. Entonces, se tendrían que utilizar dosis más altas para lograr ese efecto de relajación. Y esto hace que el efecto sea más prolongado y sea más difícil de monitorizar, por lo cual en estos pacientes no se recomienda usualmente el uso. Para pacientes con enfermedad renal, se considera seguro siempre y cuando el potasio se encuentre en valores normales. Si tenemos hipercalemias o tenemos riesgo de desarrollarlas, se debe evitar debido a que el sodio entra, pero el potasio sale, como les expliqué, y esa salida de potasio puede generar un aumento de la hipercalemia que puede desencadenar arritmias o efectos secundarios. Existe, por otro lado, una condición que se llama deficiencia de pseudocolinesterasa, que es la deficiencia de la enzima que metaboliza la succinilcolina. Esta se puede presentar de manera congénita, que es una condición muy rara, o también adquirida de manera fisiológica en condiciones como el embarazo, la hepatopatía y la edad avanzada. El hecho es que cuando se reduce la concentración de esta enzima, pues no se va a poder metabolizar esa succinilcolina y va a haber un acúmulo, lo que va a prolongar en la relajación neuromuscular. En este grupo de pacientes, por lo tanto, tenemos que utilizar dosis más bajas y usualmente se recomienda que las infusiones se reduzcan de un 25 a un 50% de ese relajante muscular. En pacientes que tienen hipercalemia, en pacientes quemados, resulta que se expresan esos canales extrasinápticos que yo les había contado. Entonces, miren cómo en la imagen de arriba, esos receptores se encuentran claramente localizados en la placa neuromuscular, pero en el paciente quemado se expresan en toda la membrana del músculo. Entonces, cuando la succinilcolina hace efecto, se unen los receptores nicotínicos, entra sodio, pero esta vez va a salir potasio de manera masiva debido al gran número de receptores. Y este potasio, en este caso, puede generar muchas complicaciones a nivel cardiovascular, por lo cual en quemados se debe evitar. Pero el tiempo que se recomienda para el uso está dentro de las 24 horas, se considera seguro, debido a que esta expresión de los receptores se da posterior a esas 24 horas. En pacientes que tienen lesiones medulares o denervación del músculo, también se expresan estos receptores y el uso de la succinilcolina se extiende un poquito más. Se podría utilizar en las primeras 48 a 72 horas, pero después, al expresarse estos receptores, el riesgo de hipercalemia es muy alto, entonces se recomienda evitarlo. Ahora pasamos a mencionar el grupo de los bloqueadores o relajantes no despolarizantes. Estos son los que actualmente se utilizan con mayor frecuencia y a diferencia de la succinilcolina, estos fármacos no activan el receptor, sino que lo bloquean de manera competitiva, como podemos ver en la imagen. Al unirse a los dos sitios de unión en las subunidades alfa de la acetilcolina, impiden que ella se una, evitando que se produzca esa despolarización de la membrana de la placa motora y por lo tanto no hay contracción. Eso se manifiesta con una parálisis. Desde el punto de vista químico, se dividen en dos familias. Por un lado están los esteroideos, como el rocuronio, becuronio y pancuronio, y por otro lado las bencil-isoquinolinas, como el atracurio, cisatracurio y mibacurio. La elección de uno u otro va a depender del tiempo que requeremos de relajación y de las condiciones particulares de nuestros pacientes. Se pueden clasificar también de acuerdo a su duración clínica, pero
podemos observar que los que utilizamos con mayor frecuencia se consideran de acción intermedia con una duración promedio de 20 a 50 minutos. Ahí tenemos el rocuronio, el atracurio, cisatracurio y becuronio. Y tenemos otros de acciones más prolongadas como el pancuronio y menos prolongadas de 10 a 20 minutos como el mibacurio. La acción de estos relajantes no despolarizantes, perdón, de estos relajantes no despolarizantes va a depender de varios factores. Uno de los más importantes va a ser la potencia del fármaco. Esta potencia se expresa a través del concepto de dosis efectiva 95, que esa dosis se expresa en miligramos por kilogramo de peso y se refiere a la dosis necesaria para producir una supresión del 95% de esa respuesta muscular máxima secundaria a una estimulación nerviosa única. Entonces podemos ver que fármacos como el becuronio y el cisatracurio requieren dosis muy bajitas para llegar a ese bloqueo de ese 95% de fuerza muscular. Para el becuronio de 0,043 y para el cisatracurio de 0,04. Mientras que el becuronio es un medicamento menos potente, requiere unas dosis un poco más altas. En este caso, la dosis efectiva 95 es de 0,3 miligramos por kilogramo, pero en este caso es importante aclarar que la potencia no está relacionada con la velocidad del inicio de acción. De hecho, para este caso particular funciona inversamente proporcional. El rocuronio es un medicamento, como yo lo mencioné, menos potente que el cisatracurio, pero al ser menos potente podemos utilizar dosis más altas. Y al tener dosis más altas, aumentamos esa concentración de medicamento en el plasma, lo que favorece un gradiente de concentración entre el plasma y el sitio efecto. Ese gradiente favorece que esas moléculas del medicamento lleguen al sitio efector y la velocidad de acción sea más rápida. Entonces, particularmente para el rocuronio podemos utilizar dosis efectivas 95 duplicadas, triplicadas o multiplicadas por 4 incluso para acelerar esa velocidad de acción. Más adelante les voy a explicar en qué caso particular tiene utilidad. Otras de las características importantes pues están relacionadas con la unión a proteínas plasmáticas, ya que a mayor unión a proteínas, pues va a haber menos fármaco libre disponible y esto puede generar un inicio más lento del medicamento. El aclaramiento, debido a que el fármaco cuando se elimina muy rápido, la concentración plasmática puede ser insuficiente y puede generar un gradiente de concentración menor, por lo cual se repercute en un inicio más lento de acción del medicamento relajante. La relación concentración plasmática y sitio efecto, que está relacionado con el K sub 0, que es la constante que mide la velocidad con la que la concentración en plasma de un fármaco se equilibra con la del sitio efecto. Entonces, nosotros preferimos medicamentos que tienen un K sub 0 más alto. Con eso tendríamos medicamentos que tienen un inicio de acción más rápido. Entonces, esas características son importantes conocerlas. Ahora voy a mencionarles específicamente características de los relajantes no despolarizantes que más utilizamos. Primero vamos a empezar con el rocuronio, que hace parte de la familia de los aminoesteroides. Es un medicamento de baja potencia, permite administrarse en dosis más altas para tener un inicio más rápido. Cuando utilizamos dosis efectivas 95 multiplicadas por 2 o por 3, esa velocidad de acción se reduce a 1 2 minutos y se puede equiparar más o menos al de la succinilcolina. De esta manera, podemos utilizarla como alternativa en la secuencia rápida de intubación cuando la succinilcolina esté contraindicada. Por otro lado, tenemos una ventaja importante y es que podemos revertir la acción de este medicamento con su gamma dex, que es un reversor de la relajación neuromuscular. Y en cuanto a su perfil de seguridad, pues este medicamento se ha relacionado mucho con eventos de anafilaxia. No es que se presente de manera muy frecuente, pero es uno de los que más se asocia a anafilaxia entre el grupo de los relajantes. Y esto no se debe a la liberación per se de histamina secundaria del medicamento, porque como podemos ver aquí,
en una tabla de Miller, vemos que el rocuronio, cuando se utiliza a dosis clínicas, la liberación de histamina es prácticamente nula. Pero sí tiene que ver con que este medicamento está conformado por grupos de amonio cuaternario. Y este amonio cuaternario sí es altamente inmunogénico, lo que facilita la formación de IgE específica. Esta finalmente termina activando basófilos mastocitos que liberan leucotrienos, prostaglandinas e histamina en este caso, pero de manera indirecta, lo que puede llevar a procesos de anafilaxis. Entonces, se debe evitar principalmente en aquellos pacientes que tengan antecedentes de alergias graves o cuadros de anafilaxia donde no se ha encontrado la causa o el alergeno que la desencadenó. Adicionalmente, se debe evitar en aquellos pacientes que estén sensibilizados al amonio cuaternario, como son aquellas personas que trabajan en limpieza o en la industria cosmética, debido a que existe un riesgo de reactividad cruzada. El becuronio es otro relajante muscular de la familia aminoesteroide. Su dosis efectiva 95 es de 0.05 a 0.6 miligramos por kilogramo. Es un medicamento con una potencia alta, tiene un inicio de acción un poco más prolongado que el rocuronio, va de los 2 a los 3 minutos y tiene una duración de 50 a 80 minutos. Este tiene un metabolismo hepático hasta en un 40% y una eliminación renal en un 40% también y genera metabolitos activos. Por eso, en pacientes que tengan insuficiencia hepática o insuficiencia renal, se debe ajustar su dosis y se deben utilizar con mucha precaución, monitorizándolos de manera adecuada, debido al riesgo de acumulación y de prolongación del efecto relajante. Son medicamentos que tienen una ventaja en aquellos pacientes con riesgo cardiovascular debido a que son bastante cardioestables. Esto debido a que no tienen actividad vagolítica ni simpático-mimética. Eh, Adicionalmente, tienen un efecto hemodinámico mínimo, por lo cual lo vuelve un medicamento de elección en cirugías cardíacas, pacientes que tengan antecedente de enfermedad coronaria e hipertensos que tengan riesgo de isquemia miocárdica durante el procedimiento. El tercero es el cisatracurio. Este ya hace parte de la familia de las bencilisoquinolinas. Tiene una dosis efectiva 95 de 0.05 miligramos por kilogramo. Es bastante potente y tiene un inicio de acción un poco más prolongado que los anteriores, que va de los 3, 4 hasta 6 minutos. La duración de su acción va hasta los 90 minutos y tiene una vida media de 22 a 29 minutos. Su eliminación es completamente independiente del hígado y del riñón. Esta se metaboliza a través de metabolismo de Hoffman, que este metabolismo no tiene que ver con riñón y hígado, sino que depende del pH fisiológico y de la temperatura. Entonces, cuando tenemos condiciones de alcalosis, el metabolismo se enlentece, mientras que, perdón, se acelera con la alcalosis, mientras que con la acidosis se enlentece. Entonces tenemos que tener en consideración esos pacientes que tengan acidosis metabólica y utilicemos estos relajantes debido a que podemos prolongar su acción. También tenemos que tener cuidado en el control de la temperatura de los pacientes cuando utilicemos este medicamento, debido a que la hipertermia acelera el metabolismo del medicamento y la hipotermia, por el contrario, lo retrasa. Entonces, lo mismo. Este medicamento requiere también una cadena de frío, se requiere que tenga una refrigeración que va de los 2 a los 8 grados para mantener su estabilidad y cuando no se refrigera, pues su vida útil se disminuye y en 20 días puede perder toda su acción. Este, a diferencia del atacurio, no libera histamina en dosis clínicas, lo que le da un perfil de seguridad mayor también. Ya habiendo mencionado las características clínicas de los relajantes, ahora pasamos a mencionar por qué es importante monitorizar ese efecto relajante muscular. Y resulta que tiene mucha importancia debido a que siempre va a existir el riesgo de presentar un bloqueo o una relajación neuromuscular residual. Y esta relajación residual trae consigo un aumento en la morbimortalidad de los pacientes, sobre todo asociada
a complicaciones respiratorias. Y quise traer entonces unos estudios que nos hacen conscientes de la prevalencia de este bloqueo neuromuscular y de por qué tenemos que llevarnos a casa, que tenemos que monitorizar de manera adecuada a estos pacientes. Entonces tenemos un estudio muy reciente que se publicó en el 2025, que es un estudio prospectivo que se realizó en Medellín, utilizando 300 pacientes que fueron sometidos a cirugía, los cuales al llegar a la unidad de cuidados posanestésicos tuvieron una incidencia de relajación neuromuscular cercana al 20%. Es llamativo también que estos pacientes tuvieron una monitorización durante su cirugía bastante baja, solamente el 21.3% fueron monitorizados. Para hablar de cifras en Cali, se hizo un estudio en el 2017 con participación de 102 pacientes y en esta la prevalencia de la relajación residual estuvo cercana al 42% en la unidad de cuidados posanestésicos, incluso con el uso de la neostigmina, que casi el 60% de estos pacientes habían sido revertidos con neostigmina. Eh, esta problemática no solamente es a nivel nacional o es un problema de los países en vía de desarrollo, sino también se presenta en países francamente desarrollados, como es Estados Unidos. Ellos en el 2020 publicaron un estudio que se llama Recite US, en el que incluyeron también 255 pacientes, y esta mostró una prevalencia de relajación neuromuscular que era incluso mayor que la nuestra, de hasta el 64.7%. Entonces, pues claramente la relajación neuromuscular residual es un problema frecuente y para eso las diferentes guías en respuesta a esta problemática, pues pautan unas guías con unas recomendaciones basadas en la evidencia. Aquí se incluye la guía de la Asociación Americana de Anestesiología, publicada en el 2023, guías de las asociaciones europeas, francesas, canadienses, y todas concluyen que lo más importante es la monitorización cuantitativa de la relajación neuromuscular. Entonces vamos a pasar a ver cómo se realiza esta monitorización. Eh, lo primero es mencionar que la relajación residual, ya lo mencioné, es muy altamente frecuente y existe una cosa que se llama el fenómeno de iceberg. Y es que cuando nosotros tenemos a nuestro paciente cercano a la extubación, uno puede ver que el paciente puede tener cierto movimiento y uno podría asumir falsamente que el paciente ya está recuperado, que se ha revertido de su relajación neuromuscular. Pero resulta que con esos movimientos que podemos observar, el paciente puede tener más del 70% de sus receptores nicotínicos todavía bloqueados, conllevando a un mayor riesgo de complicaciones respiratorias. Entonces, tenemos que concluir que definitivamente no podemos basarnos en la observación clínica, debido a que esta relajación neuromuscular residual pues trae consigo riesgos relacionados sobre todo con la hipoxia, con el aumento del riesgo de aspiración, obstrucción aérea, reintubación e incluso mortalidad, aunque es poco frecuente, pues cada vida cuenta en estos casos. Para realizar la monitoría contamos con dos métodos. Uno de ellos es el método cuantitativo y el otro es el cualitativo. Vamos a hablar inicialmente del cualitativo. Este es el que se utiliza de manera más frecuente en la práctica clínica debido a que en la actualidad hay poco uso de la monitorización objetiva. Y esto puede ser explicado debido al desconocimiento del uso de los monitores cuantitativos, debido a una baja disponibilidad de los mismos, por pereza, porque no sabemos utilizarlo. Pueden haber muchas razones, pero la evidencia es francamente clara. Los métodos cualitativos que se basan en una observación subjetiva, eh, entonces típicamente le pedimos al paciente que eleve la cabeza o que apriete nuestra mano, nuestro dedo,
todos este tipo de valoraciones no son precisas y no son capaces de determinar si el paciente tiene o no tiene un bloqueo residual. Existen también estimuladores del nervio periférico, que son unos dispositivos que envían una señal eléctrica y que generan contracción, pero esta valoración también es subjetiva debido a que la evaluación de la contracción depende de la observación que el médico tenga. Entonces generamos un impulso, podemos ver que hay contracción, pero definitivamente no vamos a poder determinar eh, el valor más importante, que va a ser el top ratio por encima de 0.9. Entonces, conclusión, métodos cualitativos se deberían evitar. Lo que todas las guías recomiendan y lo que la evidencia nos ha mostrado es que el método cuantitativo es el método de elección, es el gold standard. Y existen diferentes dispositivos que nos permiten valorar de manera cuantitativa estos estímulos y esta magnitud de contracción muscular. Voy a mencionarlos más adelante, pero quiero que de entrada se lleven que el patrón más importante con el que podemos estimular el músculo y medir esa magnitud de contracción muscular va a ser el TOF, o Train of Four, o TOF, que es un estímulo donde se envían 4 señales a 2 hercios, que eso es más o menos 0.5 segundos, y eso nos permite valorar 4 contracciones musculares. Esas contracciones se deben comparar y para eso se divide la cuarta contracción muscular sobre la primera contracción muscular. Se hace una comparación y ese cociente tiene que ser mayor o igual a 0.9 para decirnos que el paciente realmente ya está recuperado y ya está revertido de la relajación neuromuscular. Existen diferentes modalidades que están basadas en mecanismos físicos para poder realizar los estímulos sobre el músculo. La principal es la aceleromiografía. Esta se ha vuelto más popular a nivel global y a nivel de Latinoamérica debido a que los monitores que se incluyen son pequeños, son compactos, son fáciles de usar. Uno muy de los más clásicos es el ToughWatch, que podemos observar acá. Y este se basa en la segunda ley de Newton, donde fuerza es igual a masa por aceleración, y esa masa va a ser el músculo que estemos valorando, que de manera consistente se recomienda que sea el pulgar. La aceleración va a ser el movimiento que tiene ese dedo al estimular el nervio que genera contracción sobre el músculo, y la fuerza pues va a ser el valor que se va a extrapolar a través de estos mecanismos. La kinemiografía y la mecanografía pues son métodos que antes se utilizaban de manera más frecuente, sobre todo la mecanografía en estudios experimentales, pero debido a lo engorroso de las configuraciones, al tamaño desproporcionado de las máquinas que se requerían para evaluarlo, pues no se volvió práctico en nuestro medio diario, clínico. Por lo cual, el otro método más utilizado es la electromiografía. Y esta electromiografía no mide la aceleración como lo hace la aceleromiografía, sino que mide la sumatoria de potenciales de acción muscular de la unión neuromuscular. Sea cual sea la modalidad que utilicemos, lo que siempre tenemos que valorar pues va a ser ese top ratio. ¿Cómo vamos a hacer la monitorización? ¿Dónde se recomienda hacerlo? Las guías también son claras con esto y recomiendan que el sitio ideal debe ser el aductor del pulgar, que este músculo está inervado por la rama profunda del nervio cubital. ¿Por qué este músculo es el que se recomienda? Pues esto es debido a que es un músculo con una sensibilidad a los relajantes neuromusculares que es bastante similar a la de los músculos de la hipofaringe. Estos músculos de la hipofaringe son más sensibles a la relajación neuromuscular, por lo cual, al equipararse con el músculo del aductor del pulgar,
pues lo convierte en un músculo más confiable para valorar si el paciente está realmente recuperado antes de la extubación. Los electrodos se deben poner sobre el recorrido del nervio con el electrodo distal más o menos a 1 centímetro del pliegue de la muñeca, y el proximal debe ir de 2 a 3 centímetros de distancia, separado pues del, del distal. Eh, es, esto es importante pues ponerlos en adecuada posición, limpiarlos para limpiar bien la piel para evitar la impedancia que puede generar falsos positivos o falsos negativos. Y también se describe que cuando no tengamos disponibilidad de este aductor del pulgar, ya sea porque el procedimiento quirúrgico cubre la mano o por cualquier otra razón, las guías dicen que nosotros podríamos utilizar los músculos de la cara, los músculos faciales. Sin embargo, existe una diferencia importante, y es que estos músculos se parecen más a los músculos del diafragma. El diafragma es un músculo más resistente a la relajación neuromuscular, por lo cual, si confiamos en los músculos faciales, pues hay un riesgo aumentado de hasta 5 veces mayor de continuar con un bloqueo residual. Por lo cual, las guías recomiendan que durante el intraoperatorio, si no hay más opciones, podemos utilizar los músculos faciales, pero antes de extubarlo, debemos reconfirmar la recuperación con el aductor del pulgar. Como les había mencionado, pues existen diferentes patrones de estimulación. Esos patrones hacen referencia a la forma en la que yo estoy generando el estímulo eléctrico, a la velocidad y al amperaje en el que podemos utilizarlos. Entonces, el más importante es el TOF o Train of Four, en el cual se generan esos 4 estímulos que son iguales y que se presentan a 2 hercios, o sea, a 0,5 segundos, con una intensidad promedio de 50 a 60 miliamperios. De aquí, de este patrón de estimulación, podemos obtener el conteo del TOF, y ese conteo hace referencia a las contracciones del músculo que podemos observar. Entonces, esto va de 0 a 4, y eso nos va a definir qué tan profundo es el bloqueo que tiene el paciente. Cuando tenemos 0 contracciones en el conteo del TOF, pues vamos a estar en un bloqueo profundo, mientras que si tenemos 4, pues lo más probable es que estemos en un bloqueo más superficial. El hecho de tener las 4 contracciones visibles no quiere decir que el paciente ya esté completamente recuperado. Como les había mencionado, incluso con las 4, 70% de esos receptores nicotínicos pueden seguir bloqueados y el paciente continúa en riesgo de presentar una relajación neuromuscular residual. Por lo cual, eh, lo más importante es el cálculo del TOF ratio, que es ese cálculo donde se compara la cuarta contracción versus la primera contracción y que nos da un cociente que tiene que ser mayor a 0,9. Existen otros patrones de estimulación diferentes al TOF. Uno de ellos es el single twitch. Este genera estímulos aislados a frecuencias de 0,1 y 1 Hz, es decir, un estímulo de 1 a 10 segundos, y en esta se genera una corriente supramáxima, utilizando un amperaje aproximado de 30 a 70 miliamperios. Este sirve para detectar la presencia o la ausencia de bloqueo, al observar o no observar contracción muscular en el músculo aductor del pulgar. Se utiliza en algunos casos para valorar si el paciente ya está listo para la intubación. Si uno aplica un estímulo, si ve que el dedito no se movió, pues uno asumiría que el paciente ya está con una adecuada relajación neuromuscular. Sin embargo, las guías recomiendan que la forma en la que se debe evaluar incluso la intubación debe ser a través del TOF. Y esto se equipara o se podría considerar que el paciente está adecuadamente relajado y podemos proceder a la intubación cuando el conteo de TOF es menor a una contracción, es igual o menor a una contracción.
El segundo patrón es el DBS o Double Burst Stimulation. En este se generan dos ráfagas cortas de 50 hercios que están separadas por 750 milisegundos. Y la ventaja es que nos permite hacer una detección más sensible del fade, de ese desvanecimiento entre contracciones. Y nos permite que de manera visual o al tacto nosotros podamos observar esa disminución de la fuerza progresiva. Cuando utilizamos el top ratio, eso nos permite valorar el fade en un top ratio del 60%, es decir, de 0,6, mientras que cuando utilizamos el DBS nos permite valorar ese fade en valores más bajos, de un 40%, que es equivalente a un 0,4%. Entonces, por último tenemos el conteo postetánico, que tiene gran utilidad para valorar los bloqueos profundos. Cuando utilizamos el conteo de TOF y ese conteo es igual a cero, nosotros nos preguntamos, bueno, ¿cuánto tiempo falta para que el paciente empiece a mostrar contracciones y sepamos qué tan profundo es ese bloqueo? Pues para esto nos sirve ese conteo postetánico. En esta se aplica una estimulación tetánica de 5 segundos y luego se miden las respuestas musculares. De acuerdo al número de respuestas musculares, pues vamos a determinar qué tan profundo puede estar ese bloqueo y podemos determinar qué tan cerca está de que aparezca una contracción en el TOF. Entonces, cuando tenemos un conteo postetánico de 0 a 1, el bloqueo resulta demasiado profundo. Y eso quiere decir que probablemente hay mucho tiempo que se debe esperar para recuperar el TOF. Cuando tenemos un conteo postetánico de 5 a 10 contracciones, el bloqueo sigue siendo importante, pero ya nos está hablando de que se acerca a esa recuperación. Y cuando el conteo postetánico es mayor de 10, cercano al 15, lo más probable es que al estimular por medio del TOF, se puede empezar a ver una contracción, lo que ya nos está hablando de que el paciente está en un bloqueo neuromuscular más superficial. Una vez mencionado cómo se realiza esa monitorización, eh, muchas veces pues el paciente no alcanza esa meta del 90% del top ratio. En ese caso tenemos que hacer uso de agentes reversores de la relajación neuromuscular y podemos hacerlo de dos maneras. Podemos esperar que de manera espontánea el paciente metabolice el medicamento y vuelva a tener contracción muscular. Sin embargo, pues eso es un mecanismo poco práctico que va a bloquear el quirófano y que va a poner al paciente pues en un riesgo mayor debido al mayor uso de medicamentos para la anestesia. Y tenemos por otro lado el uso de medicamentos, dentro de los cuales tenemos el grupo de los anticolinesterasas, el Sugamadex, y existen actualmente estudios que están desarrollando otras moléculas que tienen un futuro prometedor. Entonces, para empezar con la neostigmina, este hace parte de los medicamentos anticolinesterasas y su mecanismo es a través de la inhibición de la colinesterasa, que es la enzima que metaboliza a la succinilcolina. Entonces, perdón, a la acetilcolina. Entonces, cuando se inhibe esta enzima, pues va a haber mayor disponibilidad de acetilcolina en ese receptor nicotínico, lo que favorece nuevamente la contracción muscular. Esta tiene algunas limitaciones y es que no se puede utilizar en bloqueos neuromusculares profundos o intensos. Tiene un tiempo de duración más prolongado, empieza a hacer efecto a partir de los 7 a los 11 minutos. Sí es una buena opción para aquellos pacientes que tienen bloqueos mínimos, donde pues no se requiere el uso de su Gamadex. Entonces podemos ver que en bloqueos mínimos, que eso se estima a través del top ratio, con un top ratio de 0,4 a 0,9 es donde consideramos un bloqueo mínimo. Podemos utilizar la neostigmina en dosis de 15 a 30 microgramos por kilogramo, donde va a tener un efecto adecuado. En bloqueos más profundos, con top ratio menores del 0,4, lo que realmente se sugiere es utilizar otro medicamento que va a ser el Sugamadex.
En cuanto a los efectos adversos que este medicamento tiene, pues los principales están relacionados con efectos parasimpático-miméticos. Este medicamento, al estimular el aumento de la acetilcolina, pues produce una activación de receptores nicotínicos y muscarínicos, activando pues los receptores del sistema simpático y parasimpático, perdón, parasimpático, y esto se puede repercutir en aumentos de bradicardia, broncoconstricción, aumento de las secreciones, incluso se puede manifestar con laringoespasmo, por lo cual se debe utilizar en conjunto con atropina, con dosis que usualmente van entre 0.5 miligramos a 1 miligramo endovenosos, o también con el uso de glicopirrolato. Las contraindicaciones principales, pues, incluyen unas absolutas, donde tenemos la hipersensibilidad, la obstrucción intestinal, la obstrucción urinaria, y otras relativas, donde se incluye el asma, la bradicardia, debido a que puede generar bloqueos auriculoventriculares, la epilepsia la puede descompensar, la enfermedad de Parkinson también. En la insuficiencia renal se debe utilizar con dosis ajustadas, debido a que en tasas de filtración glomerular por debajo de 30 no hay evidencia, aunque en usos off-label se ha visto que realmente tiene una seguridad aceptable, no se ha visto que deteriore la injuria renal o que pueda generar mayores efectos secundarios, pero sí tiene, digamos, unos efectos más frecuentes en comparación con el uso del Sugamadex. Entonces pasamos a mencionar cuáles son las características del Sugamadex. Este, pues, es un medicamento eh, que hace parte de una gama de ciclodextrinas modificadas. Este actúa como si fuera una jaula molecular, como podemos ver en esta imagen, y está diseñada específicamente para encapsular a los relajantes musculares de tipo esteroide, principalmente el rocuronio y en menor medida el becuronio. Al atraparlos, este logra que haya una disminución de la concentración del recuronio en esa unión neuromuscular y crea un gradiente de concentración, debido a que al disminuir la concentración en la placa muscular, hay más concentración en el plasma, y ese medicamento empieza a pasar a través de ese gradiente de concentración a la placa muscular, y el medicamento empieza a encapsular. De esa manera disminuye muy rápidamente eh, el efecto del rocuronio, y es por eso que podemos ver una reversión rápida de 2 a 3 minutos, por lo cual tiene pues un beneficio marcado en comparación con la neostigmina. La ASA, la guía de la ASA lo recomienda para todos los niveles de bloqueo, tiene una eliminación renal, y se debe considerar también debido a que se ha relacionado con posibles bradicardias. Es importante también que tiene interacción con los anticonceptivos orales, por lo cual se debe recomendar a las pacientes que estén planificando que cuando se utilice deben durante una semana utilizar un método de planificación alternativo, que podría ser el de barrera. Entonces podemos ver aquí que la dosis va a depender de acuerdo al grado del bloqueo neuromuscular que tenemos. Entonces, en el bloqueo completo o intenso, que es cuando en el conteo posttetánico no tenemos ningún estímulo, lo que se recomienda es esperar un tiempo para ver si por medio del metabolismo normal empieza a mejorar ese bloqueo neuromuscular, o se pueden utilizar dosis altas de Sugamadex de 16 miligramos por kilogramo. Ya bloqueos profundos, cuando tenemos ya un conteo posttetánico igual o mayor a 1, se pueden utilizar dosis de 4 miligramos por kilogramo, y de los bloqueos de intensidad moderado al mínimo, la dosis para todos estos van a ser de 2 miligramos por kilogramo. Una vez se ha superado pues, ese rango del 0.9, el paciente no requiere ningún tipo de medicamento. Esta gráfica que nos muestra la Sociedad Americana de Anestesiología, hay una conclusión muy importante, y es que ellos resumieron estudios randomizados como no randomizados, en los que se compararon la incidencia del bloqueo residual al utilizar Sugamadex y neostigmina. Entonces vemos que cuando utilizábamos la neostigmina, pero no confirmábamos
a través de una monitoría cuantitativa con un TOF mayor a 0,9, la incidencia de la relajación neuromuscular residual era del 44,9%, muy alta incluso utilizando este reversor. Mientras que cuando utilizamos la monitorización cuantitativa con un top radio mayor a 0,9, ese valor disminuye al 5,3%. Entonces es claramente diferente y claramente más seguro hacer uso del monitoreo. Para el Sugamadex, la diferencia también es marcada. Cuando utilizamos Sugamadex y no hacemos una monitorización cuantitativa, la incidencia de la relajación neuromuscular fue cercana al 2,2%, mientras que cuando la hacíamos casi que la llevamos al 0%, 0,5, que es un valor aceptable, pero que pues en conclusión nos dice que siempre tenemos que monitorizar a nuestro paciente de manera cuantitativa. En este estudio realmente lo trajimos y lo quisimos evocar debido a que se trata de un estudio clásico que se publicó en el 2001, donde Bergeron y colaboradores eh, plantearon a través de un estudio que incluyó 48 pacientes que tenían entre 18 y 65 años. Ninguno de ellos tenía alteraciones en su metabolismo, ninguno tenía falla renal o hepática, y en el cual se utilizaron 3 dosis diferentes de cisatracurio. A cada paciente se le realizó monitorización neuromuscular a través de mecanografía del nervio cubital y además hicieron tomas arteriales seriadas para medir el cisatracurio hasta por 8 horas. Con eso ellos pudieron describir cómo se distribuye el medicamento y cómo se elimina a través de compartimientos centrales y periféricos. Lo interesante de este estudio es que ellos lograron construir un modelo farmacocinético y farmacodinámico y observaron que el parámetro de K sub 0, que es el que refleja la velocidad en la que el fármaco pasa del plasma al sitio de acción, cambiaba según la dosis que se administraba. Es decir, a mayor dosis del cisatracurio, esa K sub 0 no se mantenía constante, sino que se modificaba con el tiempo. Entonces aquí en esta gráfica podemos ver justamente lo que es esa relación. En el eje X tenemos la concentración, en el compartimiento de efecto, y en el eje Y el porcentaje de bloqueo neuromuscular. Esas tres curvas corresponden a las 3 dosis que se utilizaron, que fueron de 0,075, 0,150 y 0,300 miligramos por kilogramo. Y lo que se observa es que el porcentaje, en las tres curvas, todos alcanzan un bloqueo máximo que es cercano al 100%, pero la posición de la curva, que es una curva sigmoidea, eh, va a cambiar en dependencia de la dosis que se utilice. En conclusión, este trabajo lo que confirmó fue que el cisatracurio, como relajante no despolarizante, tiene una relación concentración-efecto que es predecible, pero que al mismo tiempo parámetros como la K de sub 0 son dinámicos y van a depender de la dosis. Eso explica por qué es importante hacer una adecuada monitorización de la relajación neuromuscular y por qué no debemos basarnos solamente en la dosis administrada. Ya para terminar, existen estudios donde se están evaluando nuevos medicamentos que sirven como relajantes musculares. Uno de los más importantes es el Calavadiol. Este se ha planteado como un medicamento prometedor a futuro, ya que se comporta como un antagonista de amplio espectro. Este ya no solamente se va a concentrar en el rocuronio y el becuronio como lo hace el Sugamadex, sino que también podría antagonizar a los relajantes de la familia de las bencilisoquinolinas como el cisatracurio y el atracurio. Por otro lado, en los estudios in vivo se ha visto que este medicamento tiene mayor afinidad que el rocuronio en comparación con el Sugamadex, reportando hasta 89 veces más afinidad por el medicamento. También tiene una ventaja teórica y es que tiene una reversión ultradirecta, lo que genera una reversión bastante rápida, incluso desde los bloqueos más profundos. Adicionalmente, se ha visto que podría ser útil en el caso de toxicidad por cocaína, ketamina y etomidato, ya que muestra afinidad también por estas moléculas. Para concluir, lo más importante que tenemos que llevarnos hoy es que debemos monitorizar de manera cuantitativa a nuestros pacientes,
que esto ya no debe ser opcional. Siempre que tengamos a disponibilidad los monitores, debemos hacer uso de ellos y debemos capacitarnos para hacerlo de manera adecuada. El goal estándar siempre va a ser el patrón top ratio por encima o igual a 0.9. Debemos utilizar siempre que sea posible el aductor del pulgar, colocando de manera adecuada nuestro monitor de acuerdo a las recomendaciones que nos dan los fabricantes. Y por último, pues que tenemos que conocer muy bien las características de los relajantes neuromusculares y de esa manera, pues asegurarnos de que les sirva para el perfil de nuestros pacientes. Para aquellas personas que quieran profundizar en el tema de cómo hacer una adecuada relajación neuromuscular, la Anesthesia Patient Safety Foundation está ofreciendo un curso gratuito que se puede hacer en línea sobre la monitorización cuantitativa y no se requiere una inscripción sencilla. Uno simplemente tiene que poner datos personales y la institución a la cual pertenece y lo puede desarrollar. Es bastante práctico. Esta es el uso del monitor en la práctica. Hoy tuve la posibilidad de utilizarlo. Fue bastante importante, considero, porque pues una cosa es lo conceptual y otra cosa es verlo en la práctica. Le agradezco al doctor Viveros por permitirme utilizarlo y enseñarme también. Entonces, para este caso, que era un paciente en el cual habíamos utilizado rocuronio en una dosis ajustada al peso ideal, era una dosis baja, utilizamos dos dosis efectivas, que era equivalente a 0,6 miligramos por kilogramo, y durante la valoración, pues utilizamos la monitorización cuantitativa y vemos ahí cómo el paciente generó de manera visual 3 contracciones y el monitor nos muestra esas 3 de 4 posibles contracciones y al no haber una cuarta contracción, pues no podemos hacer ese top ratio, comparar la cuarta con la primera. Por lo tanto, pues aquí nos da un valor porcentual de 0%. Más adelante, transcurridas 4 horas, nuestro paciente, a pesar de haber utilizado una dosis tan ajustada, seguía relajado y lo máximo que logró, a lo cual logró llegar fue a un top ratio de 0.6, del 60%. Entonces tuvimos que revertirlo con su Gamadex, al encontrarse pues en una relajación del 60%, pues el paciente se encontraba en un nivel de bloqueo moderado y utilizamos una dosis de 2 miligramos por kilogramo, que para ese paciente era cercana a los 180, entonces muy parecido a lo que viene en un frasco de 200 miligramos y fue claramente evidente la reversión. 1 minuto a 2 minutos después, el paciente tenía un top ratio del 100%. Entonces, eso es lo que traía para hoy. Muchas gracias. Ahí está el link de la bibliografía. Jairo, muy bien, muchísimas gracias. Una revisión muy apegada a la academia y los conceptos fundamentales están claramente mencionados. Eh, Nos faltó la imagen del paciente ya totalmente revertido en el video. Habría Sí, sido Doc. bueno, bueno Sí, verla, Doc. pero por supuesto que les creemos y ese es parte del ejercicio práctico y eso es lo que esperamos que todos ustedes vayan haciendo ahora pues que ya tenemos el equipo para poder practicar. Eso es de practicar, mirar, aprender a reconocer, aprender a correlacionar lo que uno ve en la clínica del paciente con lo que el equipo de monitoría nos está mencionando. Quiero darle la palabra al tutor de la presentación, agradeciéndole mucho. Lo escuchamos, doctor Sáenz. Hola, ¿me escuchan? Sí, doctor, Sí, gracias. doctor. Buenas noches. Buenas noches, pues primero que todo quiero felicitar a Jairo, excelente exposición. Pues no tengo mucho que decir respecto al tema porque Jairo ya dijo casi todo, dijo todo. Solo quería pues darles como unos tips que pueden tener en cuenta. No sé cómo sea la disponibilidad pues en las otras instituciones respecto al Sugamadex, pero en mi institución digamos que nos hacen
por así decirlo, como una trazabilidad de cuántas ampollas usamos al mes, debido a los altos costos que esto puede generar en salud. Y yo le decía a Jairo que ahí la dosis aparece 2 miligramos por kilo. Y en teoría, pues esa es la dosis con la que se reportan en muchos estudios cuando uno tiene un bloqueo superficial y ya bloqueos más profundos, incluso deep bloqueos, ya utilizan dosis de 16. Pero yo le decía a Jairo que en la práctica clínica, yo lo aprendí ya cuando me gradué, fue que los colegas usaban dosis inferiores, dosis de 1 miligramo por kilo, de 1,5 en ocasiones. ¿Y qué generaba esto? Igual generaba la reversión neuromuscular, pero lo que teníamos es que era el tiempo de latencia era más prolongado. Entonces, lo que les quiero decir es que una sola ampolla, porque si uno lo hace a 2 miligramos por kilo, más o menos sería como una ampolla por paciente. Y digamos que no debería ser así, pero por lo que tenemos la baja disponibilidad y todo lo que viene pues de todo el sistema de salud y los sobrecostos, lo que yo he visto, no sé si la doctora también lo ha visto, que con dosis incluso de inferiores de 50 o 100 miligramos en un paciente, digamos 1,5, se genera la reversión, pues uno tiene que tener el TOF y estar evaluando esto constantemente. Y otra cosa que les quería mencionar es que pues en los pacientes renales se puede usar el Sugamax sin ningún problema. Sé que eso creo que lo dijo también Jairo, porque eso a veces genera incertidumbre en la gente si usar o no el Sugamax en un paciente renal, porque estas moléculas son de excreción renal. Entonces pues queda el rocuronio, pues como muy bien lo explicó, como encerrado pues con el Sugamax, pero esta molécula queda viajando en el cuerpo y no se excretaría porque se excreta a nivel renal, pero sí es seguro usarlo en pacientes renales. Y finalmente quería mencionar que pues le ayudé también en la tutoría a Cristian y en ese momento hablamos de un modelo del de domino, luego hablamos del modelo de Morse, domino de ketamina, el de Morse para desmetomidina, y ahorita pues les mencionamos el modelo de Bergeron que ahí lo explicó Carlos, perdón, que lo explicó Jairo para cisatracurio. Entonces, pues tener en cuenta como estos modelos que también se pueden utilizar en infusión. Igual también Rocuronio tiene un modelo, pero este modelo es mucho más complejo. Es un modelo muy complejo que incluso, digamos que para explicarlo, yo creo que habría que hacer una sola presentación para explicar este modelo de Rocuronio. ¿Por qué? Porque este modelo tiene una particularidad. Y es que, como muy bien sabemos, pues el rocuronio no tiene metabolismo renal, pero se ve que cuando se montan infusiones, la función renal se influye mucho sobre este modelo. Entonces, por eso este modelo se debe ajustar con la creatinina y también si se usa o no sevoflurane. Esto también altera la KD0. Entonces, esto hace que sea un modelo muy complejo y que básicamente sería una exposición casi de 1 hora para explicar cómo funciona este modelo. Y pues nada, finalmente quiero felicitar a Jairo y pues muy buena disposición y una excelente exposición. Muchas gracias, doctor. Gracias por la tutoría y por todos los consejos. Gracias, doctor Sáenz. Sí, yo coincido con usted en la observación de que fue una observación, una conclusión a la que seguramente, como usted, muchos hemos llegado por la limitación del uso de Sugamadex que tenemos en nuestro país. Nuestro sistema de salud restringe, estamos hablando más o menos de un costo de 400.000 pesos por una ampolla de Sugamadex. Y si uno va a ser estricto con lo que nos dice, pues lo documentado en la literatura, si usted le quiere poner 16 miligramos por kilo de peso a un paciente promedio de 70 kilos, pues va a tener que utilizar una gran cantidad y le van a poner el ojo encima desde la administración cuestionándole por qué está usando eso. Entonces aprendimos a rebajar la dosis y realmente esa observación es común a muchos de nosotros. Dosis incluso inferiores a 2 miligramos por kilo de peso, siempre y cuando estén por encima de 1 miligramo por kilo de peso, sí pueden revertir, aunque hay que esperar más tiempo, como lo decía el doctor Sáenz, pero sí pueden revertir hasta un bloqueo moderado. Definitivamente, pues no para un bloqueo profundo, pero casi todos decidimos utilizarlo cuando estemos pues en una situación de bloqueo moderado o bloqueo profundo, cuando por ejemplo
se indujo el paciente, se aplicaron 2 dosis efectivas 95 y de pronto el resto del procedimiento no pudo ser llevado a cabo o se presentó una situación de crisis que hace necesario resolver el paciente. Yo les estoy compartiendo ahí en pantalla una gráfica que ya conocíamos, la compartió José Miguel al chat y es una guía que me parece muy práctica para cuándo decidir la dosis del reversor y qué tipo de reversor utilizar de acuerdo a la monitoría. Este es el objetivo final de las guías, como nos mencionaba Jairo. La guía finalmente insiste mucho en que debemos monitorizar el paciente continuamente, en que la monitoría mínima se debe hacer cada 15 minutos en el transoperatorio, con un monitor constantemente conectado. Y este es como un esquema o una gráfica para tomar decisiones con respecto a la dosis, que me parece que es una gráfica muy práctica a la cual le podemos tomar eh, bastante uso. Ahí se las dejo por si le quieren tomar el pantallazo porque es bastante útil. José, ahorita nos compartes la referencia de la gráfica, porque yo la había visto como infografía aparte, pero no tengo la referencia bibliográfica. Listo, doctora. Entonces a practicar, no sé si los residentes, los otros colegas que nos acompañan, doctor Cañas, algún comentario, los demás tienen alguna pregunta. No, buena revisión con Sebastián. Ya el fin de semana habíamos revisado algo de relajantes musculares, corroborar la información de él, que los relajantes musculares se dosifican con el peso real del paciente, como lo dijo Sebastián, ¿no? Básicamente, pues tendría para aportar ese concepto que él lo mencionó. Listo, doctor, muchísimas gracias. Jairo mencionó algo sobre las reacciones anafilácticas con los relajantes neuromusculares y quiero recomendarles que no pierdan de vista ese concepto. Dentro del NAP6, que fue la revisión más grande que se ha hecho sobre anafilaxia, hasta ahora estamos hablando de 3 millones de pacientes en el Reino Unido. Los relajantes neuromusculares, a la par que los antibióticos, siguen siendo las dos primeras causas de reacciones anafilácticas perioperatorias. Y esto válido tanto para Europa como para Estados Unidos. Simplemente invierten en Europa, en Estados Unidos dicen que la primera causa son los relajantes neuromusculares y en Europa que la primera causa son los antibióticos. Las incidencias son muy similares y hay que tener presente ese paciente que indujimos y que luego presenta una inestabilidad hemodinámica severa, que no responde a los vasoactivos habituales o que no responde al ajuste de la dosis de los anestésicos, nos puede estar haciendo una respuesta anafiláctica y efectivamente el más descrito es el rocuronio. Después de ese está descrito también con succinilcolina, pero con una diferencia muy grande de incidencia. Y ojo que hay descrito respuestas anafilácticas con el Sugamadex. Los japoneses han sido pioneros y ellos han mostrado una incidencia bastante alta, pero es que ellos tienen una tasa de uso de Sugamadex altísima, prácticamente que recientemente ellos no están utilizando Neostigmina y tienen disponibilidad de Sugamadex. Entonces, por supuesto, pues tienen una incidencia más alta por mayor uso. Entonces, tener presente esto también, porque si usted está pensando que tiene una anafilaxia por rocuronio, pues no es correcto utilizar Sugamadex definitivamente y no hay que perder de vista que se puede presentar esta situación con respecto a estos relajantes. Francisco, ¿tienes la mano levantada? Sí, doctora, buenas noches para todos. Buenas noches. Quería pues como hacer un pequeño aporte de lo que dijo Jairo con respecto al uso de la succinilcolina y en el paciente quemado. Si bien lo dijo Jairo, debemos de tener cuidado y no utilizar la succinilcolina mayor a 24 horas de haber sucedido el evento y no se debe de usar, ten presente esto, en esos pacientes quemados después de 1 a 2 años después de que se haya cicatrizado pues, la herida de la quemadura como tal, con el fin de que le demos el tiempo a esos receptores nicotínicos que en ese momento agudo van a estar inmaduros, de que se vuelvan a regenerar y que pues sean ya unos receptores nicotínicos completamente maduros. Gracias.
Sí, gracias, Francisco. Concretando entonces, realmente en el episodio críticamente agudo, en las primeras 24 horas, no es que vamos a tener un aumento ni de los receptores inmaduros ni de que son los receptores extraunionales. Luego hay un periodo que está descrito entre 18 a 24 meses y luego de eso es posible que ya el riesgo haya pasado, pues si podamos volver a retomar el uso de succinilcolina en estos pacientes. ¿Alguna otra pregunta? ¿Algún otro aporte? ¿Algún otro concepto? Doctora, buenas noches. Hola, Mire, ¿cómo estás, Luis Alejandro? Buenas noches. muy bien, gracias. Buenas noches a todos. Yo sí quería, pues de pronto, pues es que tenía quizás como otro concepto en donde las primeras 72 horas era seguro Sí. utilizar pues succinilcolina y pues de 24 a 72 pues siempre hay como un margen amplio. No sé, doctora, usted o Jairo, pues que nos puedan como orientar ahí también en la duración en la cual ya se genera la retroalimentación negativa de esos receptores extrajuncionales, que también tenía entendido que el tiempo eran 9 meses. Entonces, no sé, Eh, o quizás es algo como dependiente pues de la condición que lleve pues a un estado de inervación o pues como de la condición índice, mejor dicho. No sé de pronto qué me puede decir. pues, Jairo. yo de lo que revisé, decía que eran 24 horas para el paciente quemado y de 48 a 72 horas para el paciente que tenía denervación muscular, que son aquellos pacientes con trauma raquimedular, inmovilizaciones de extremidades prolongadas o cualquier Ujú, afectación, pues, como tal nerviosa. Pero quemados como tal, encontré que ujú, no más de 24 horas, porque obviamente es exponerlos a un riesgo utilizarla ujú, transcurrido ese tiempo. ujú. De acuerdo, no sé si el doctor Sáenz quiera hacer algún comentario sobre esta pregunta específica. No, pues esa misma pregunta yo le dije a Jairo Ujú. que eso era lo que le iban a preguntar, entonces que eso lo habíamos hablado hace como una semanita. Sí, Le así dije es. que eso Ujú, era lo que le iban a preguntar y también le dije que le iban a exactamente. preguntar el paciente denervado que cuándo se podía Sí, usar o no, sí, que esa es claro, una sí. duda que todo el mundo tiene siempre cuando le llega al Ujú. paciente. Sí, hay dos entonces, Luis Alejandro, hay dos condiciones fisiopatológicas aquí diferentes. Una es el paciente quemado, en donde la liberación de potasio aumentada en el paciente quemado inicialmente no se da tanto por presencia de receptores extraunionales, sino que está aumentada per se por todo lo que implica la lisis tumoral, perdón, la lisis celular en una quemadura. Y luego sí viene la aparición de los receptores extraunionales en aquellas zonas en donde hubo lesión de la placa motora. El otro escenario es el trauma raquimedular, que es el típico caso del paciente denervado. Ahí se han descrito estos tiempos más cortos, en teoría, que tú mencionas, que hablan de los 9 meses y el rango inicial que nos lo dan hasta 72 horas después de la lesión de denervación. Creo que queda claro el concepto. Sí, doctora, muchas gracias. Muchas Ah, gracias ok. al doctor también. Hola, doctora, ¿puedo dar un aporte rápido? Aló, aló, Hola, ¿me hola. escuchan? Hola, hola, doctora, ¿cómo está? Sí, ¿quién habla? Mario, Mario, buenas noches. ¿cómo estás? ¿Cómo está? Sebastián, muy buena presentación, la estaba escuchando. Para la pregunta de los bloqueadores neuromusculares, yo hice la revisión el semestre hace un año. Hice la revisión de anestesia para el paciente quemado. La parte importante es lo que está diciendo la doctora Komaromi, la parte de que en las primeras 48 horas se puede usar succinilcolina, pero esto es porque en esas primeras 48 horas es que va a haber desarrollo de esos receptores inmaduros y además por el aumento de potasio dado por la destrucción celular que ya mencionó la doctora. Simplemente quería hacer Ujú, esa aclaración por la presentación que ya había hecho esa revisión. ujú. De acuerdo, gracias, Gracias. Mario. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta, algún otro comentario? Bueno, para concluir entonces, nuevamente, realmente, Jairo, felicitaciones. Sabemos que es tu primera revisión y lo que es una primera revisión. Dentro de la parte de forma, excelentes diapositivas, diapositivas muy limpias, muy bien referenciadas las imágenes que elaboradas con inteligencia artificial, ahí vimos la referencia.
La bibliografía está funcionando el código y está muy claro. Quedó pendiente del envío de las preguntas y del envío Ya, de la infografía. se lo Una envío el mismo infografía momento. muy útil para nuestro programa. Recuerda que eso ya debería estar listo. Ya lo tengo aquí. Una infografía muy útil sería hacer como una especie de flujograma, en la que uno se guíe y diga, bueno, si la respuesta de su monitoría es esta, la reversión sugerida es esta o no es necesaria. Recuerden que lo que queremos construir es un banco de ayudas gráficas y de actualización visual, pero excelente. Muchas felicitaciones y muchas gracias a todos por acompañarnos en esta revisión. Nos encontramos dentro de 8 días. Feliz descanso. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego.